Frontera Global. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos 24 horas central con la información internacional de la jornada. Por primera vez desde que inició la guerra en Ucrania, 2 misiles impactaron en un país de la OTAN. Se trata de Polonia, cuyo territorio fue impactado por un ataque que dejó 2 civiles muertos y que disparó la atención a nivel mundial. Vamos a andar en este tema, en lo que se ha ido conociendo y las repercusiones también. Para eso estamos con nuestra periodista del área internacional, Andrea Aguilar, aquí en Frontera Global. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas noches. Bueno, hace pocos minutos compareció ante los medios de comunicación el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki. Él hace un llamado, Nicolás, a la calma, pero sobre todo ordena un despliegue militar importante para poder resguardar su frontera. También dice que su espacio aéreo está en alerta. Sin embargo, esas declaraciones, Nico, fueron luego matizadas por el presidente Andrzej Duda, mientras que Morawiecki dice que efectivamente fue Rusia la que lanzó estos misiles en contra de su país, un país que tú lo mencionabas, es un país de la OTAN, lo cual cambia completamente todo el panorama. No es Ucrania, que no pertenece a la OTAN. Significa que un ataque a este país podría hacer que el resto de los países que pertenecen a la OTAN justamente puedan intervenir en este conflicto. Pero veamos en qué parte de Ucrania y específicamente de la Polonia o de la frontera, mejor, entre ambos países se registró esto. Esto es prácticamente, Nicolás, esta zona que estamos viendo en el sureste de Ucrania. Recordemos además que era una zona en donde prácticamente es muy poca la gente que vive ahí, cerca de 400 personas. Y aparte de esto es la ciudad de Sevodov, ubicada a menos de 20 kilómetros del territorio ucraniano. A solo 20 kilómetros, a esa distancia. Exactamente. Y recordemos además, Nico, que esto se proviene de un día en el que ha tenido Rusia una cantidad de ataques en distintos puntos de Ucrania. Como les mencionaba, es una zona pocamente poblada, 413 habitantes tiene, por lo que la caída de estos misiles ha desatado realmente la tensión en Europa. Pero ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cómo ha reaccionado Europa? Lo vemos en el siguiente informe. Un ataque que podría cambiar el rumbo de la guerra. Las imágenes de los daños causados por 2 misiles que cayeron en la zona fronteriza entre Polonia y Ucrania le han dado la vuelta al mundo en pocos minutos y han desatado la tensión al interior del gobierno polaco. Debido a la situación de crisis, el Ejecutivo ordenó una reunión en la Oficina de Seguridad Nacional con miembros del Comité de Seguridad y Defensa Nacional. Hago un llamado a no publicar información no confirmada hasta entonces. Y es que a pesar de que medios locales polacos y líderes europeos apuntaron a la supuesta responsabilidad de Rusia en este ataque, desde agencias de inteligencia occidentales como el Pentágono fueron cautos al señalar que no tienen cómo confirmar esta información de momento. Somos conscientes de los informes de prensa que alegan que 2 misiles rusos han impactado en un lugar dentro de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Puedo decirles que no tenemos ninguna información en este momento para corroborar esos informes y estamos investigando esto más a fondo. El ataque dejó 2 civiles muertos en la localidad de Sevodov, ubicada al este de Polonia, y se produjo luego de una jornada en la que Rusia atacó decenas de objetivos en toda Ucrania, incluidas varias infraestructuras energéticas en distintos puntos del país. El terror no se limita a nuestras fronteras nacionales. Ahora los misiles rusos golpean Polonia y disparan misiles en territorio de la OTAN. Este es un ataque contra la seguridad colectiva. Esta es una escalada muy significativa y debemos actuar. Desde Rusia, el gobierno de Vladimir Putin negó estar detrás del ataque contra un país de la OTAN y lo calificó como una provocación. ¿Pero qué impacto podría tener si se confirma su autoría? La caída de estos proyectiles en Polonia es particularmente grave. Este país pertenece a la Unión Europea y también a la OTAN, que establece que el ataque a uno de sus miembros es un ataque a la alianza completa. Todo el mundo está pensando en la posibilidad de invocar el artículo 5 de la Carta de la OTAN, pero es importante mencionar de que el artículo 5 no se activa de manera automática, igual requiere consenso de los miembros y requiere, por ende, una decisión de orden política. Aunque el ataque hizo que países como Hungría convocaran sus comités de defensa y que otros países europeos expresaran su solidaridad con Polonia, para los expertos, antes que profundizar la confrontación bélica, lo más probable es que se abran nuevos escenarios de diálogo. Las posibilidades de que escale fuera de la frontera ucraniana están ahí, pero todavía hay espacio para la diplomacia y para tratar de evitar una expansión de la guerra.
La caída de estos misiles se produce en la misma jornada en la que los líderes del G20 reunidos en Indonesia discutían en torno a una declaración que rechazara una era de guerras y amenazas nucleares, escenarios cada vez más volátiles en medio de la confrontación entre los dos países más grandes de Europa. Bueno, y justamente, Nicolás, hace pocos minutos se acaba de confirmar, al menos por parte del portavoz de la Cancillería polaca, que efectivamente son misiles de fabricación rusa. Sin embargo, todavía está realmente sobre el tapete si fue o no Rusia quien lanzó estos misiles. Recordemos que, como lo mencionábamos en el informe, al menos lo que dice el gobierno de Vladimir Putin es que ellos no lanzaron estos misiles, que esto se trata de una provocación, y lo que han hecho distintos líderes de la comunidad internacional y países europeos que hacen particularmente parte de la OTAN es hacer un llamado a la calma, pero también dejar muy claro que están respaldando a Polonia en todos los sentidos, porque Polonia es parte de esta alianza de defensa, que para eso es que justamente se blindan estos países. Y recordemos también que Ucrania lo que ha dicho es que finalmente esto es una muestra de que Rusia puede trascender las fronteras, que era lo que siempre se pensó que iba a suceder con Ucrania. Claro, de hecho el presidente Volodymyr Zelensky llama a la acción y sabemos lo que eso significaría desde que comenzó hace 9 meses la invasión a Ucrania, justamente con uno de los orígenes, que era que Ucrania pretendía ser parte de la OTAN. Y eso fue lo que acusa Rusia y comienza esta situación. Efectivamente, y para ver qué está sucediendo a esta hora en la capital polaca, en Varsovia, tomamos corresponsal a esta hora con Valentina Boeto, quien ha podido conversar con la gente tras este ataque de misiles por primera vez en contra de un país de la OTAN. Saludamos justamente a Valentina, nuestra enviada especial a Polonia. Sí, buenas noches. Bueno, aquí desde Varsovia, Polonia, donde hasta hace algunas horas ocurría lo de la explosión, ¿cierto?, de la frontera con Ucrania, en donde la verdad es que cuando nos habíamos enterado, estuvimos preguntando a algunos polacos si se habían enterado. La verdad es que aquí en la capital polaca se ve bastante normalidad, es algo que está bastante reciente. Incluso había algunos polacos que no estaban completamente enterados de lo que estaba pasando, pero otros que sí, y tuvimos la opción de conversar con aquellos que sí sabían lo que estaba pasando. Algunos estaban temerosos, otros también se sienten bastante resguardados, confían en su gobierno, pero escuchemos entonces directamente con los polacos que hablamos aquí a las pocas horas de lo que había ocurrido entonces la explosión en la frontera con Ucrania. Yo vivo en esa zona. Esta mañana estaba a unos 15 kilómetros de donde cayeron los misiles, pero vine a una conferencia de trabajo y en ese momento leí lo que había pasado. Ahora tengo que llamar a mi hermana porque ella también estaba cerca de este lugar. Es una situación difícil porque ya sabemos lo que pasó en Ucrania. Esta guerra terrible nos atemoriza mucho como polacos, porque vivimos cerca y nos enteramos de todo. Es una pésima situación para nosotros. Ese es el sentir entonces. Bueno, también aquí recordemos que está concentrada la selección chilena, que mañana tiene un partido ante Polonia y que también, por supuesto, se podría haber modificado el partido, porque esto está, ya lo decían, recién pasando. Vamos a ver qué ocurre, qué determinación toman las autoridades de Polonia, pero lo cierto es que de momento el partido continúa, esto se está recién desarrollando acá y vamos a ver entonces qué pasa y, por supuesto, estaremos informando cualquier cosa que esté pasando aquí en Polonia. Perfecto, Valentina, muchas gracias. Vamos a estar nosotros, obviamente, Nicolás, siguiendo el minuto a minuto de cómo avanza esta tensión internacional producto de unos misiles que caen entonces en un país de la OTAN. Todavía no podemos decir con certeza que son misiles rusos, hay que ser bien cuidadosos con eso. Claro. Y sobre todo a la espera de saber qué va a decir el G20. Recordemos que todos los países que hacen parte de este club de naciones muy poderosas están reunidas en Indonesia. Vamos a esperar también qué dice el resto de los países, más allá de lo que obviamente puedan decir o decidir los países de la OTAN, y de saber si finalmente se aplica o no este artículo 5, que implica entonces que el resto de países debe tomar algún tipo de ejercicio militar para defender a un país que ha sido atacado, que ha sido en este caso Polonia, con estos 2 misiles que dejan desafortunadamente 2 civiles muertos. Claro, se mantienen las vías diplomáticas, la conversación, la atención, por supuesto, pero de todas maneras hay hechos concretos en términos de la movilización de tropas y reforzamiento de tropas que ya están en la frontera de Polonia y otros países adyacentes, digamos. Pero palabras mayores lo que podría ir definiéndose, Andrea, en términos de lo que vaya definiendo la OTAN. Si aplicar este artículo 5, está el artículo 4, donde con consenso se hace una consulta con respecto a llegar
a una acción a través del artículo 5 son determinaciones que están en un protocolo, pero que evidentemente dependen de cómo se vayan manejando, insisto, las conversaciones y en este caso con Rusia, evidentemente. Claro, y evidentemente ver también qué dicen los países de la OTAN. Recordemos que lo primero que salieron a hacer muchos líderes mundiales, efectivamente europeos, fue salir sin pruebas a decir que había sido Rusia. Hay una especie de contradicción al interior del mismo gobierno polaco. El primer ministro dice que efectivamente fue Rusia. El presidente dice que todavía no tienen las pruebas para poder decir si estos misiles son o no de esta fabricación. Hay que estar muy atentos también a lo que se pueda decidir y también a los pasos que vaya a dar Rusia, porque recordemos, Nicolás, que todas esas acciones bélicas que vimos durante esta jornada fueron producto de lo que ellos ya habían hecho, que era retirarse de Jersón. Claro. La principal victoria quizás que tuvo Ucrania durante estos casi 9 meses de guerra, que ha sido lograr efectivamente recuperar uno de los puertos más importantes en el sureste de su país. Y también muy atento a otro actor clave y declaraciones de Estados Unidos, integrante de la OTAN, y bueno, sabemos que también un factor bien relevante en lo que ha sido todo este conflicto. Claro, y recordemos además que tal vez la primera Ha sido información... bastante cauto en Estados Unidos, de hecho las declaraciones del Pentágono lo revisábamos. Exactamente, recordemos que la primera información que se conoce es por la agencia AP, que cita una fuente estadounidense diciendo que efectivamente era un misil ruso. Sin embargo, el Pentágono matizó esto, pero vamos a volver en cualquier minuto con todos los desarrollos que se puedan dar después de este ataque con misiles a un país de la OTAN. Y seguimos esa información, por supuesto, en 24horas.cl. Andrea, muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Que estén bien, buenas noches.